Hoy yo quisiera, en Can Luque estuve hablando del Monte Carmelo. Hoy yo quisiera hablarles del Monte Moriah. ¿Cuánto dicen amén? En nuestra vida siempre hay un tiempo donde tenemos que subir. Amén. Es tiempo de subir, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos que crecer. Estamos en una casa, en una iglesia, que todo el tiempo está creciendo, está avanzando, está progresando. Y de vos depende que también tu bendición, tu crecimiento, tu avance y tu progreso se manifieste en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces yo le quiero hablar hoy del Monte Moriah. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. ¿Cuánto trajeron su espada? Génesis capítulo 22, versículo 1. Lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrecelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Inclina tu rostro en este momento, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tu espíritu de sabiduría y de revelación repose, Señor, sobre mi vida. Te pido, Señor, que en esta tarde tú puedas usar mi vida, Señor, bendito Dios, para revelar este mensaje, Señor, a tu pueblo, Señor. Un mensaje, Señor, bendito Dios, que cambia, que transforma, Señor, salga de mi boca. En el nombre de Jesús en esta tarde, Señor. Usa mi vida, Señor. Yo menguo para que tú crezcas en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? La palabra del Señor. Impresionante. El proceso que tuvo Abraham, la prueba que tuvo que pasar Abraham en este pasaje. Amén.
yo le quiero hablar un poco de lo que es la provisión de Dios. La palabra provisión quiere decir acción y efecto de proveer. Amén. Siempre Dios va a tener una provisión para tu vida. Decirle al que está a tu lado, hay una provisión de parte de Dios para tu vida. Para todos, Dios tiene una provisión para cada uno de nosotros y a su nombre. La provisión quizás pueda ser no solamente económica. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene mucho dinero, o sea que su provisión no es económica, pero no tiene paz. Quizás no tenga dinero y tampoco no tenga paz. La palabra del Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuántos dicen amén? Una de las provisiones que podemos estar necesitando es la paz. Amén. ¿Cuántos no tienen paz? La paz es la provisión de Dios, es una parte de la provisión de Dios. Y a su nombre. No solo la parte económica, sino que es algo muy profundo que abarca todas las áreas de nuestras vidas. La provisión de Dios suple toda la parte que nosotros estamos necesitando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Para eso, para acceder a esa provisión, es necesario que seamos probados. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense la prueba en la que estaba pasando Abraham para ver la provisión de Dios. Así también muchos de nosotros, si queremos ver la provisión de Dios, vamos a ser procesados, vamos a ser probados. Y a su nombre, decirle al que está a tu lado, si querés ver la provisión de Dios, vas a tener que ser probado. Y a su nombre, es necesario la prueba. Dios no provee al que primero no pasa por el filo de la prueba o la zaranda. Primero Dios te va a zarandear. Primero Dios te va a probar para que después la provisión, la bendición de Dios se manifieste en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Si experimentas una bendición sin ser probado, puede ser cuestionado por el mundo espiritual. Decirle al que está a tu lado, el Señor te va a proveer. Dios te va a dar una provisión. Decirle al que está a tu lado, viene una bendición grande de parte de Dios para tu vida. Amén. Da gusto escuchar que cuando se dice Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero la parte que no nos gusta es que primero vas a ser probado. Da gusto recibir la bendición, que alguien nos venga y nos diga, Dios te va a bendecir. Es cierto, Dios te va a bendecir, pero primero vas a ser probado. Y a su nombre. Dios tiene para ti los recursos, la empresa. Dios te va a dar todo eso, pero primero te va a probar. Hay dos cosas que pasan cuando somos probados. El primero es, o pasamos la prueba o no pasamos la prueba. Ahí es donde muchas almas no pasan la prueba y terminan apartándose del Señor. Terminan apartándose de la iglesia. ¿Por qué? Porque en un momento de prueba ellos estaban siendo probados, pero no pasaron la prueba. Terminaron saliendo de la casa del Señor, saliendo de la iglesia. Y a su nombre, tenemos que estar firmes. Si usted quiere ver la provisión de Dios, va a tener que afirmarse en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no apartarse de Él. Y a su nombre. Dos cosas suceden cuando somos probados. O nos mantenemos firmes y pasamos la prueba, o terminamos yéndonos. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que tú te apartes. Porque si tú te apartas de la iglesia, te apartas del Señor, el diablo va a venir con todo. Va a empezar
a poner en tu mente cosas que a Dios no le agrada. Vas a empezar a murmurar, vas a empezar a decir cosas que a Dios no le agrada. Y eso no está bien, mis amados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Decirle al que está a tu lado, vas a ser probado. Amén. Dos cosas pasan cuando somos probados. O pasamos la prueba o no pasamos. Bendición sin dolor es un engaño. Tenés que ser obrero aprobado. ¿Qué le dijo a Abraham cuando el Señor le llamó? Le dijo, heme aquí. La palabra heme aquí quiere decir, Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, estoy aquí. A pesar de la prueba, estoy firme aquí. Eso quiere decir, heme aquí. Y Abraham le dijo, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a ser probado. Eso quiere decir, heme aquí. ¿Cuántos están dispuestos a ser probados? Amén. Es imposible ver la bendición de Dios si no somos probados. Decirle al que está a tu lado, vas a ser probado. El Hijo de Dios resplandece cuando hay crisis. A los verdaderos hijos de Dios se les conoce por las crisis, por los momentos difíciles. Ahí es donde verdaderamente nosotros sabemos de qué estamos hechos. Amén. ¿De qué estás hecho? ¿Sos un hijo o una hija de Dios? Y a su nombre. Entonces vamos a pasar por muchas pruebas, por muchos procesos, por muchas dificultades. En los momentos de crisis, de escasez, de prueba, es donde realmente nosotros nos estamos formando en el Señor. Amén. Déjame decirte una cosa en esta tarde. En esta iglesia, en Can, la verdad te va a hacer libre. Esto no es pare de sufrir, como dice el apóstol. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Acá vas a seguir sufriendo. Acá vas a seguir llorando. Acá vas a seguir siendo procesado. Porque Dios quiere lo mejor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y en esos momentos de prueba es donde el Señor nos limpia, nos purifica, nos está lavando. Y a su nombre. En la crisis es donde Dios te levanta. No con la fe mezclada. Una fe mezclada quiere decir una fe que un día cree y otro domingo no cree. Un día cree y el próximo domingo está dudando. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será, Señor, que yo estoy haciendo bien las cosas? ¿Será, Señor, que me falta todavía mucho? ¿O será que, Señor, la provisión tuya está viniendo a mi vida? Usted tiene que tener fe. Dice la palabra que Abraham probó la fe. Dios probó la fe, mejor dicho, de Abraham. Decirle al que está a tu lado, tu fe va a ser probado. Dios no te va a probar a ti, mujer, varón. Lo que Dios va a probar es tu fe. A ver de qué está hecho. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a probar en lo que estás apegado. Abraham estaba muy apegado a su hijo, a Isaac. Y por eso el Señor le probó en esa área. Yo no sé en qué usted está apegado. Si usted está apegado al dinero, el Señor te va a probar en esa área. ¿Cuántos dicen amén? En lo que usted está apegado es el área en donde Dios le va a probar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante no apegarnos a nada, no apegarnos al dinero, no apegarnos a las cosas materiales, porque venimos a la casa del Señor porque queremos una mejor vida, queremos avance, progreso, bendición, subir de nivel. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que anhelar las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas que son del Espíritu es venir a la casa del Señor y aprender a orar. Aprender a leer la palabra del Señor, aprender los mensajes que vienen del corazón de Dios y ponerla en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante no apegarnos, no afanarnos a las cosas de este mundo.
El cristiano siempre quiere esto, quiere aquello, pero Dios primero siempre te va a guiar a las cosas que son del Espíritu y a su nombre. En estos días se estuvo celebrando el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Los judíos, el pueblo de Israel, están en un tiempo mucho más avanzado que nosotros los gentiles. Amén. Ellos ya celebraron el año nuevo, ellos ya están en el 2026. Imagínense la unción adelantada en el que ellos viven. Y este 2026 no va a ser fácil las cosas. Este 2026 va a ser un monte muy alto donde tenemos que subir todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Este 2026 va a traer mucho sufrimiento, muchos quebrantamientos, muchos terremotos, muchos tsunamis. La Biblia dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, la cual nunca hubo en la faz de la tierra, dijo Daniel. Esos son los tiempos que nos esperan. De balde vengo a decirte que Dios te va a bendecir grandemente, pero primero vas a ser probado. Y en esos momentos difíciles como la pandemia que vino y muchos fueron probados y no pasaron la prueba. Y a su nombre viene mucha muerte, mucha pestilencia, muchas cosas malas vienen. Eso es lo que nos esperan. Y este 2026 no sabemos qué es lo que nos espera. Y a su nombre. Por eso es que tenemos que estar preparados para todo. Preparados para las pruebas que van a venir. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos afirmarnos en la casa del Señor. Plantarnos en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para que cuando vengan esos momentos de prueba, de dificultad, podamos pasar la tormenta y a su nombre. Pero si pasamos las dificultades, en medio de esa dificultad, Dios te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que subir este año 2026. Ya vamos terminando este 2025. Estamos iniciando el mes de noviembre. Y para eso es necesario que vos ahora empieces a subir. Decirle al que está a tu lado, tenés que empezar a subir. Es tiempo de subir a la presencia del Señor. Ya no más con la fe mezclada, dudando. Y a su nombre. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Abraham estaba siendo probado para subir a un monte, el monte Moriah, el monte de la prueba. Y a su nombre. Tenemos que subir, decirle al que está a tu lado, tenemos que subir para que se manifieste en nuestra vida Jehová Jireh. Tenemos que empezar a subir para que se manifieste Jehová Jireh, el Dios proveerá. Al subir al monte te va a faltar el aire. Cuando nosotros fuimos a Guatemala, con el apóstol fuimos a un monte y era un monte bastante alto. Y cuando íbamos subiendo y subiendo, de repente ya nos faltaba el aire. Y yo le digo al apóstol, ¿vos sentís también que te falta el aire? Y me dice él, sí. Cuando vos subís al monte, te va a empezar a faltar el aire. Y a su nombre, muchas cosas te van a empezar a suceder cuando vos subís al monte. Y a su nombre. El Señor te dice hoy en esta tarde, no dejes de subir. Aunque no te falte el aire, aunque estés pasando por diversas pruebas, sigue subiendo. Decirle al que está a tu lado, sigue subiendo. El Señor te quiere levantar en esta tarde. Y a su nombre. ¿Quieres ver la provisión de Dios? Tenés que empezar a subir a los montes. Vamos al libro de Salmos 121, capítulo 1.
Salmos 121, capítulo 1. Dice, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Tenemos que alzar los ojos a los montes. De ahí es donde viene nuestro socorro. De ahí es donde vienen esos momentos difíciles que estamos pasando. Hoy el Señor te trajo en este lugar para que empieces a alzar tus ojos a los montes. ¿Cuánto dicen amén? Es un monte donde el Señor preparó este lugar para que vos vengas y tengas un encuentro con Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra del Señor. Por eso la pantalla está bien ahí arriba. Mucha gente viene con esa actitud, amado, siendo que el Señor dice que tenemos que alzar nuestros ojos a los montes. Usted tiene que, por más lucha, prueba, dificultad que esté pasando, usted siempre tiene que tener los ojos puestos allá arriba. ¿Cuántos dicen amén? Porque de ahí es donde viene tu socorro. Vos estás mirando arriba y vas a empezar a ver ángeles en tu vida que vienen, que descienden, así como Jacob ahí en Betel vio ángeles que subían y bajaban. ¿Cuántos dicen amén? De ahí es donde viene tu socorro en los momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este 2026, el Señor está preparando un monte para que vos subas. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, hay un monte que el Señor está preparando para que tú empieces a subir. Hay niveles que el Señor está preparando para tu vida, pero tenés que empezar a subir. En esos niveles, en esos montes, una persona que no ora, es imposible que pueda subir. Una persona que no lee la palabra del Señor, es imposible que pueda subir. ¿Cuántos dicen amén? Si te animás a subir y pasar la prueba será más fuerte este 2026. Impresionante. Mucha gente he visto en este 2025, gente que tenía los ojos puestos en Jesús, supuestamente. ¿Y dónde están ahora? Terminaron apartándose de la casa del Señor. Por eso es necesario que nuestra fe no sea mezclado, porque la prueba va a venir, los procesos van a venir, pero para eso tenemos que estar firmes en la casa del Señor. Y a su nombre. Vas a ver la provisión de Dios en la prueba. Dios es el Dios de los montes. Vamos al libro de Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Él es el alto, Él habita a las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que empezar a subir y a su nombre. Cuando usted ora, usted está empezando a subir y a su nombre. Es tiempo de orar, de interceder, de clamar y a su nombre. Se termina este 2025. Hay cosas en tu vida que aún Dios no proveyó. Hay cosas en nuestra vida que seguimos esperando la provisión de Dios, seguimos esperando, no sé, un proyecto que vos estás anhelando, de establecer una empresa, de ser una madre, de casarte. Muchas cosas tenemos en la vida, tenemos muchas aspiraciones que queremos lograr en la vida.
Y a su nombre. Pero para eso tenemos que empezar a subir. Decirle al que está a tu lado, tenés que empezar a subir. Porque el Señor habita en las alturas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 3. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, repita conmigo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Cuando nosotros empezamos a subir, dice la palabra que Juan, el Señor le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. ¿Cuántos anhelan un sueño? ¿Cuántos quieren tener visiones? Juan, el Señor le dijo, ven acá, sube y te mostraré las cosas que han de suceder. Si vos no orás, vuelvo a repetir, si vos no ayunás, si vos no congregás, no te consagrás, es imposible que Dios te pueda mostrar lo que va a acontecer en tu vida. Y a su nombre, todo lo que vemos acá, yo recuerdo que todo esto, nosotros teníamos en la primera iglesia, la iglesia era algo tipo así, 6x6, chiquitito, pero impresionante la fe que tuvo el hombre de Dios. Para en ese tiempo, su fe le llegó a ver todo esto que estamos viviendo ahora. Impresionante. En ningún momento él dudó. En ningún momento él mezcló su fe. ¿Será, Señor, que va a ser cierto? Como hay mucha gente que le pasa en este tiempo. Hoy estamos viendo todo esto porque un hombre de Dios le creyó a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que nosotros le creamos a Dios por grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cosas grandes vienen para tu vida. Decirle al que está a tu lado, la provisión de Dios viene a tu vida. Pero tenés que aumentar tu fe. Y a su nombre. Apocalipsis capítulo 7. Dice la palabra, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Dice que Juan vio a los 144,000. En estos días una persona vio los 144,000. Y a su nombre, impresionante. Hay cosas que el Señor te va a empezar a mostrar, pero tenés que subir. Hay cosas que Dios te va a mostrar su provisión. Él te va a proveer un proyecto que estás anhelando. Él te va a mostrar y lo tenés que materializar, consagrándote, buscando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a mostrar cosas grandes en este tiempo. Dice la palabra que Juan en ese pasaje vio al Cordero y Abraham. Cuando fue probado, dice que apareció un carnero, un cordero, ahí
atascado en un zarzal, dice, en este tiempo el Señor Jesús se va a manifestar fuertemente a tu vida, así como se manifestó a Abraham. Ese cordero es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Dice la palabra que el cordero fue llevado al matadero. ¿Para qué? Para ser muerto. Y a su nombre. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que empezar a morir. Y a su nombre, los placeres de este mundo, la carne, la fornicación, el adulterio, las cosas que a Dios no le agrada. Tenemos que empezar a morir a esas cosas para ver la bendición de Dios y a su nombre. Como cordero fue llevado al matadero, vas a tener que morir, vas a tener que sufrir. Y a su nombre, las cosas con el Señor, la bendición de Dios no es fácil, mis amados, mis amadas del Señor. Siempre Dios, para bendecirte, te va a pedir que mueras a algo, mueras a tu carne, mueras a tu orgullo, a la soberbia. Hay tantas cosas que tenemos que morir. El apóstol Pablo decía, yo todo el día muero. Y a su nombre, la carne, el pecado, es lo más fácil que hay en esta vida. Y accesar a eso es lo más fácil que hay en esta vida. Se nos presenta en cada paso que damos. Y a su nombre, por eso es importante que subamos a la presencia del Señor en nuestras casas. No solo venir a la casa del Señor, sino que en nuestras casas también. Porque ahí es donde verdaderamente nosotros sabemos quiénes somos delante del Señor. Cuando estamos a solas y a su nombre. Hay veces que el Señor te dice, tenés que empezar a orar. Hay veces que el Señor te dice, tenés que empezar a leer la palabra del Señor. Y en la casa del Señor vos venís y decís, amén, lo voy a hacer. Pero te vas en tu casa, pasaron una semana y no oraste. Pasó una semana y no leíste la palabra. Entonces, ¿cómo pretendés subir, elevarte, crecer en el Señor si no cumplís? Nosotros no tenemos que ser solo oidores, sino hacedor de la palabra. Lo que el mensaje se está soltando desde este altar es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Imagínense, Juan vio ahí la nueva Jerusalén. Cuando nosotros empezamos a subir en la presencia del Señor, a elevarnos en la oración, el Señor te va a empezar a mostrar cosas sorprendentes. Imagínense, Juan vio la nueva Jerusalén. Hay gente acá que va a empezar a subir y el Señor le va a mostrar la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Algo nuevo el Señor te va a mostrar para tu vida. Algo que va a empezar a cambiar, a transformar tu casa, todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, es tiempo de subir como Juan. Y a su nombre, Juan vio la nueva Jerusalén. Juan fue transportado al monte de Sión. Y este camino, dice el Señor, está libre para que pueda subir. No hay algo que pueda obstruir, que pueda subir. Depende de ti. ¿Cuántos dicen amén? No hay un obstáculo para que vos empieces a subir a la presencia del Señor. Solo depende de ti. Jesús pagó el precio. El acta de decreto que existía en contra tuyo fue clavado en la cruz del Calvario para que usted tenga acceso a la presencia de Dios confiadamente. ¿Cuántos dicen amén? Algunos montes proféticos que están en la Biblia, como por ejemplo el monte Moriah, que es este monte, el monte de Sión, el monte Carmelo, el monte de la transfiguración, el aposento alto donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo.
Siempre Dios te va a mostrar un monte, siempre Dios te va a llevar al monte para que empieces a subir. ¿Cuántos dicen amén? Para que empieces a ser probado en ese lugar. Y a su nombre. El monte del sacrificio, el monte Moriah. Ese monte Moriah hasta hoy en día sigue vigente. Es un lugar de muchos conflictos, es un lugar de mucha guerra, donde Ismael, Isaac, siempre están en constante guerra, Palestina con Israel. Y eso es una parábola en nuestra vida, que si nosotros nos empezamos a guerrear, a luchar, a pelear por nuestra bendición, jamás vamos a acceder a la provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de levantarnos a guerrear, a pelear, a luchar. Y a su nombre. El monte del sacrificio, el monte Moriah. Prepárate porque va a haber guerra, dice el Señor. Si no estás preparado para la guerra, para los conflictos, entonces no estás preparado para prosperar. Es tiempo de guerrear, es tiempo de luchar, es tiempo de ponerle en su lugar al enemigo. Y el lugar del enemigo es bajo las plantas de tus pies. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo se te va a levantar. Cuando tú empiezas a subir, el enemigo se te va a presentar. Dice la palabra que Jesús fue llevado en el espíritu al desierto, a un monte alto, dice, y se le apareció Satanás. Imagínense, mucha gente en esa etapa termina murmurando, en esa etapa de prueba, termina apartándose. Sin embargo, Jesús nos enseña en ese pasaje que le resistió a Satanás ahí. Dice que Satanás le ofreció todos los reinos, todo lo que vos podés necesitar o querer, Satanás te lo puede dar fácilmente. Pero ¿qué hizo Jesús? Vete, Satanás, le dijo, fuera, Satanás. Al Señor adorarás y solo al Señor servirás. ¿Cuántos dicen amén? El diablo se te va a presentar, amado, y contra ese es donde nosotros tenemos que guerrear. Y a su nombre. El Señor quiere bendecirte grandemente, pero si usted no se determina en guerrear, en pelear por su bendición, usted no va a accesar a esas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Se va a levantar el diablo en contra tuyo para que Dios te lleve a la provisión. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate que Dios le dijo a Abraham que le dé a su hijo. Le probó con eso que él más quería. Dios te va a probar con eso que más vos querés. Y a su nombre. No creo que en este tiempo te pruebe como le probó a Abraham. Porque ese fue para una lección que él tenía que aprender. Y a través de esa lección aprendemos toditos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Las escrituras fueron escritas, la mente escrita de Dios, para que nosotros podamos accesar a las bendiciones que conlleva la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible accesar a las bendiciones del Señor, a ver cosas grandes, a ver cosas nuevas, si no accesamos a la palabra del Señor, a la palabra rema. ¿Cuántos dicen amén? La palabra logos quiere decir la mente escrita de Dios, que es esta. Y nosotros tenemos que empezar a accesar a la palabra rema, que es la palabra de revelación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de revelación es una fusión entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra rema se establece cuando hay un hombre y una mujer que ora, que vela. La palabra del Señor dice que en estos tiempos tenemos que empezar a velar y orar. La palabra velar quiere decir orar lo que estoy percibiendo en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Impresionante. Dios te va a probar así como Dios probó a Abraham.
Abraham le dijo, heme aquí. Después Abraham le puso en ese lugar, cuando se manifestó el carnero y se manifestó un ángel y le dijo, Abraham, Abraham, tranquilo, que Dios te probó la fe y pasaste esta prueba. El Señor te va a proveer del cordero para el holocausto, para la ofrenda. ¿Cuándo dicen amén? El Señor Jesús es nuestra ofrenda. El Señor Jesús es la ofrenda que Dios nos entregó a toda la humanidad para que podamos accesar a grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero decirle al que está a tu lado, vas a ser probado. Vas a ser probado. Vas a ser probado, y a su nombre. Vamos a ser probados, porque yo también me incluyo en ese. Yo también voy a ser probado. Decirle, vamos a ser probados. Y a su nombre. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a su nombre, tenemos que empezar a desarrollar el fruto de la paciencia. Imagínense que Abraham estaba en ese momento, dice la palabra que él es el padre de la fe. Y con tanta paciencia, él no se negó al Señor. La prueba de nuestra fe, vamos a ser probados en nuestra fe, y de nuestra fe, ¿qué tiene que salir? El fruto de la paciencia, uno de los frutos del Espíritu Santo que a muchos les cuesta desarrollar. ¿Cuántos dicen amén? Vas a tener que empezar en esta prueba, vas a tener que empezar a desarrollar el fruto de la paciencia. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y a su nombre. Santiago capítulo 1, versículo 12, un poquito más adelante. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y a su nombre. La corona de vida, ¿sabe cuál es la corona de vida? Es la provisión de Dios, es la bendición de Dios. Cuando usted soporta la tentación, la prueba, dice que el Señor te va a dar la corona de vida, y a su nombre. Pero es necesario que soportemos la prueba. Decirle al que está a tu lado, tenés que soportar la prueba, tenés que soportar la tentación, y a su nombre. Santiago capítulo 5, versículo 11. Un poquito más adelante. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y a su nombre, amén a la palabra. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Vas a sufrir, decirle que está a tu lado. Habéis oído de la paciencia de Job. Imagínese la paciencia que tuvo Job. Dice la palabra que él perdió todo. Perdió su casa, perdió su familia, perdió su ganado, perdió todo. Estaba siendo probado. ¿Y qué salió de la boca de Job? De la boca de Job no salió murmuración. De la boca de Job no salió queja. Como hoy en día nosotros estamos acostumbrados, cuando pasamos por una prueba, lo primero que hacemos es quejarnos. El pueblo de Israel, 40 días tenían que pasar ahí en el desierto, y porque se quejaron, se extendió a 40 años. Imagínense, nuestra queja muchas veces nos lleva a más pruebas, a más pruebas, a más pruebas, siendo que Dios te va a probar nomás luego. Y a su nombre.
Pero la queja y la murmuración va a hacer que Dios te siga procesando más y más. Sin embargo, de la boca de Job salió: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Eso es lo que tiene que salir de nuestras bocas cuando estamos pasando por procesos, por pruebas. Y a su nombre. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Te estás quejando? ¿Estás murmurando? ¿Estás hablando mal del pastor? ¿Estás hablando mal de la iglesia? No es nuestra culpa, es la culpa de Dios. No es culpa de la iglesia. Culparle a Dios, no le culpe al apóstol, no le culpe a la profeta de los problemas que vos estás atravesando. No es problema de la iglesia. Nosotros queremos que la iglesia nos solucione todos nuestros problemas. Pero es Dios el que te va a solucionar tu problema, no es la iglesia. Y a su nombre, y en la iglesia venimos para encontrarnos con ese Dios que va a solucionar nuestro problema. Y a su nombre, apláudale. ¿Estás bendiciendo a Dios en tu prueba? ¿Qué está saliendo de tu boca en tu prueba? Demasiado fácil es culparle a los demás. Y a su nombre. Vamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 21. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? El Señor compara los procesos, las pruebas, los sufrimientos que nosotros tenemos con una mujer que va a dar a luz un hijo. Y las mamás entienden esto. Es algo doloroso, es algo de mucho sufrimiento, y el Señor compara las pruebas, los procesos con una mujer que va a dar luz, que va a dar un hijo. Amén. Dios compara las bendiciones que Él te quiere dar con una mujer que va a dar un hijo. Dolor, complicaciones, sufrimiento, pero luego de que nace el hijo, de que nace la bendición, de que nace la provisión de Dios, dice que esta mujer ya no se acuerda del dolor, ya no se acuerda del sufrimiento. Así es la bendición que Dios quiere entregarte. Primero vas a pasar por el dolor, por el sufrimiento, vas a llorar, y a su nombre, pero después va a venir el Señor y te va a bendecir grandemente, y a su nombre. Y no te vas a acordar de esos sufrimientos, de esos dolores, porque tan grande es la bendición que viene, y a su nombre. Hay una bendición grande. Decirle al que está a tu lado: Dios te va a bendecir grandemente. Hay una bendición grande de parte de Dios. Pero primero te va a probar, y a su nombre. Isaías capítulo 43 versículo 2. Dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Cuánto dicen amén? Aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, aunque pase por las pruebas, el Señor te dice que Él va a estar contigo, y a su nombre. E inclusive el Señor se anima a darte naciones por ti. A Etiopía he dado por tu rescate. El Señor va a dar naciones por tu rescate. Imagínense.
Aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, el fuego no te va a quemar, la prueba no te va a quemar. En las aguas si pasas no te vas a ahogar porque el Señor estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la prueba, de la dificultad y del proceso que esté atravesando, el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe va a ser probado para ver si sos merecedor de esa fe. Él no promete que en medio de la prueba Él va a estar contigo, pero te va a probar. Mateo capítulo 4, versículo 9. Mateo capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya tocamos este pasaje de Mateo 4:9, donde Satanás le tentó a Jesús, si postrado le adorares. Satanás tiene grandes bendiciones para tu vida, pero te va a llevar por el camino fácil, donde no vas a ser procesado, probado. Él te va a dar muchos reinos, pero después te va a quitar tu alma, y a su nombre. Te va a quitar algo, y a su nombre. Sin embargo, Jesús te va a dar la provisión. Jesús te va a proveer los recursos, la finanza, lo que estés necesitando. Pero te va a dar también la vida eterna, y a su nombre. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Seguimos en la fe. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y esto permanece primeramente, dice, la fe, la esperanza. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a su nombre. La esperanza es eso que está esperando, esa provisión, creyéndole al Señor que va a venir. Pero el mayor de todo es el amor. Si nosotros tenemos amor, no nos va a faltar la fe. Si nosotros tenemos amor, no nos va a faltar la esperanza. Y la provisión de Dios va a venir a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay 7 cosas malas, 7 parásitos que tenemos que arrancar de nuestra vida, que tenemos que desarraigar de nuestra vida. Vamos al Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice el justo y los pecadores, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Hay 7 cosas acá que nosotros tenemos que arrancar de nuestras vidas. Si vos querés llegar a ser ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, hay el punto número 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Usted va a tener que apartarse de los malos consejos. Para eso el Señor estableció en su casa ancianos, hombres preparados y mujeres preparadas para darte un consejo. ¿Y qué vos haces
pidiéndole consejo al vecino, pidiéndole consejo al hermano. Una de las cosas que nosotros tenemos que arrancar de nuestra vida es los malos consejos. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que no está preparada para darte un consejo, ¿qué te va a aconsejar? Y a su nombre. Y de eso tenemos que apartarnos. Tenemos que acercarnos a los pastores. Tenemos que acercarnos a los ancianos que Dios estableció. Esas personas están preparadas para darte un buen consejo. Y a su nombre. El siguiente punto que tenemos que erradicar de nuestra vida es el camino de pecadores. ¿Cuáles son los caminos de los pecadores? La discoteca, el camino de los pecadores, la bebida alcohólica, la marihuana, la droga, el cigarrillo. Tenemos que apartarnos de los caminos de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos que erradicar totalmente en nuestra vida. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, dice la palabra que somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas cosas tiene el Señor preparado para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que apartarnos del pecado. La mala yunta, y a su nombre, la mala yunta que te quiere llevar al mundo, que te quiere llevar al pecado. De eso tenemos que apartarnos. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, tenés que apartarte de los caminos de los pecadores, de la mala yunta, y a su nombre. Una amistad mala puede destruir tu propósito, pero así también una buena amistad que vas a encontrar en la iglesia, que vas a encontrar con los ancianos, con los pastores, te puede acercar más a tu destino profético. ¿Cuántos dicen amén? Al propósito que Dios tiene para tu vida y a su nombre. Con esa clase de gente es donde usted se tiene que asociar. La palabra dice que David se juntó con una tribu que se llamaba la tribu de Isaacar, y esa tribu era entendido en los tiempos. Acá los hombres de Dios, los pastores, las pastoras, los ancianos, las ancianas de esta casa tienen un consejo para darte, tienen una palabra para darte para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra va a transformar y va a cambiar tu vida. Y a su nombre. Tenemos que unirnos o juntarnos con gente entendida. Esta tribu era gente entendida en los tiempos, y a su nombre, donde David le consultaba a esta tribu, ¿vamos a irnos por acá o por dónde vamos a irnos? Le decía, y esta tribu, como era entendido, bueno, vamos a irnos por este camino, porque este camino Dios va a estar con nosotros, y a su nombre. Tenemos que juntarnos o unirnos con gente entendida, con gente que son de la casa, pedirle un consejo a gente que son de la casa, no a la gente del mundo, no a la amistad. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. El punto número 3 que tenemos que desarraigar de nuestra vida es la silla de escarnecedores. El lugar donde se ponen a hablar mal de la iglesia, a hablar mal a esa gente, a esa clase de gente usted le tiene que reprender. Vete de aquí, Satanás, tiene que decirle. Aquel que viene y te quiere hablar mal de la iglesia, te quiere hablar mal de tu padre en la fe, de tu madre en la fe, a ese usted le tiene que expulsar de su vida. ¿Cuántos dicen amén? La silla de escarnecedores, aquellos que se burlan de la palabra del Señor, aquellos que todo el tiempo critican, murmuran, y su vida está más mal que el diablo. ¿Cuántos dicen amén? La gente que te llama y te dice, salí de ahí, a eso usted le tiene que decir, fuera Satanás. Y a su nombre. Hay un grupo ahora que salieron y que se pone a llamarle a la gente, a los hijos de Dios, para que salga de acá. Eso usted tiene que expulsarle de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya no sirven para nada. Y a su nombre. Y a su nombre. Sillas de escarnecedores, gente que se burla de Dios, se burla de la palabra de Dios. Y a su nombre. Punto número 4, desatención de la palabra. Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Hay mucha gente distraída que no lee la palabra del Señor, siendo que si vos querés ser como ese árbol plantado junto a la corriente de las aguas y su hoja no cae, y todo lo que hagas querés que prospere,
entonces tenés que empezar a erradicar estas cosas de tu vida. La falta, la desatención de la palabra del Señor. Tenemos que meditar de día y de noche, dice el Señor. Bienaventurado, las bendiciones te van a venir para esa persona que se determinan en leer la Biblia, leer la palabra del Señor. Hay tantas distracciones, hay muchas distracciones. Y no tampoco, hay gente que se acostumbra, como la pastora acá, a leer la palabra en su celular. Usted tiene que tener su Biblia, que medita en la ley de Jehová de día y de noche. En esto tenemos que meditar, amados, de día y de noche, para ver la bendición de Dios y a su nombre. Punto número 5. Y dará su fruto a su tiempo. A su tiempo vas a dar el fruto, no a tu tiempo. Decirle al que está a tu lado, en el tiempo de Dios. Y a su nombre, muchos de nosotros vivimos afanados porque queremos las cosas rápidas, queremos en nuestro tiempo y a su nombre. Pero nunca el Señor, algo que siempre el Señor me recuerda, es que nunca Él va a venir temprano ni nunca va a venir tarde. Él va a venir en el momento preciso. Y tu bendición va a venir en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso y a su nombre. No te afanes. Decirle al que está a tu lado, no te afanes, no seas ansioso por querer rápido las cosas. Con el Señor vas a ser probado, vas a ser procesado. Y ahí va a venir la bendición. Y a su nombre. Punto número 6. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Erradicar ese mal del pecado, como habíamos dicho, la fornicación, el adulterio, la inmoralidad, la lascivia. Hay tantas cosas que tenemos que erradicar de nuestra vida. La pornografía, el alcohol. Hay mucha gente que no te va a hacer nada un poquito de alcohol. Claro que sí. Claro que sí te va a hacer algo, te va a apartar. No se acercará a los pecadores en la congregación de los justos. La bendición de Dios no te va a poder llegar si vos un poquito de trago le metés, un poquito de cigarrillo, un poquito de marihuana, un poquito de adulterio, un poquito de pecado. Y a su nombre. Y punto número 7, la maldad. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y a su nombre. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y a su nombre, la maldad te va a llevar al pecado, la maldad te va a llevar a la muerte. Y de eso tenemos que erradicar nuestra vida. Tenemos que ser gente buena, bondadosa, y a su nombre, que ayuda, que da la mano, que ora por los enfermos, que ayuda a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser buena gente. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bondadoso con nosotros. Tú estás aquí porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy aquí porque Dios es bueno. Y a su nombre. No es bueno ser malo. Jeremías capítulo 17 versículo 10 y con este termino. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, mejor dicho, Jeremías 17, 10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuántos dicen amén?
El Señor Jesús es el que escudriña la mente y prueba nuestro corazón. En otra versión dice que pruebo el corazón y los riñones. Es necesario que nosotros tomemos mucha agua y a su nombre para que podamos desarrollar en lo físico buenos riñones y en lo espiritual también nosotros tenemos riñones. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos desarrollando pulmones. Cuando nosotros oramos, qué importante es la oración. Cuando nosotros oramos, no estamos limpiando nuestros riñones. Y cuando nosotros bebemos agua, es importante que nosotros podamos beber agua todo el día para tener buenos riñones, porque el Señor prueba el corazón y los riñones. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a su nombre somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer ayunos. Si vos querés subir de nivel, entonces tenés que empezar a consagrarte más, consagrar el templo del Espíritu Santo que hay en ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos venís a la casa del Señor, usted está bebiendo el agua. El agua es símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la palabra del Señor. Usted está siendo limpiado en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Usted está siendo procesado porque las bendiciones se va a estar materializando en su vida y a su nombre. El afán nunca te va a llevar a ver la provisión de Dios. Si usted quiere tener una relación con Dios, no se afane. Por nada esté afanoso, dice la palabra del Señor. Y a su nombre, decirle al que está a tu lado, viene la provisión de Dios. La provisión de Dios viene. Y a su nombre, esto es el mensaje que el Señor les entrega en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta tarde, vamos a orar. Levante sus manos. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje de la palabra, Señor. Bendito Dios, hemos entendido, Señor, que hay una provisión de parte tuya para cada uno de tus hijos, Señor. Pero vamos a ser probados para accesar a esa bendición, Padre. En el nombre de Jesús, así como Abraham dijo, heme aquí, repita conmigo, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a ser probado, a ser procesado, Señor, para que la provisión de Dios llegue a mi vida, Señor. Para que la paz de Cristo, que excede todo conocimiento, repose en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús hemos entendido, Señor, que tenemos que erradicar de nuestra vida el afán, la ansiedad. Tenemos que erradicar de nuestra vida, Señor, los malos consejos, los caminos de pecadores, Señor. Bendito Dios, hemos entendido tantas cosas hoy, Señor, que en los momentos de prueba, de los procesos, Señor, ninguna queja salga de nuestra boca, sino que como Job, Señor, fue probado, fue procesado, Señor, y lo que salió de su boca fue bendición, Padre. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En momentos de prueba, de proceso, Señor, que eso salga de nuestra boca. Dile, Señor, que en mi prueba, Señor, de mi boca salga bendición y no muerte, no queja, no murmuración. En el nombre de Jesús, porque todo eso destruye, Señor, mi bendición. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que en esta tarde, Señor, esta palabra sea sembrado, Señor, en los corazones de los que vinieron aquí en tu casa y también, Señor, los que están conectados en las redes sociales, Señor, reciban la provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde te damos gracias, dile gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que esta palabra produzca fruto digno de arrepentimiento, Señor. Y traiga fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Queremos invitarle mañana. El apóstol trae un mensaje de último tiempo. También tenemos la Santa Cena.
Es importante que usted le invite a sus seres queridos, a su hermano, tráigale a una persona que hay una palabra de parte de Dios para tu vida, para sus vidas. Hay sanidad, hay liberación, hay de todo en la casa del Señor, no nos falta nada. Es importante que en cada Santa Cena usted esté presente en la casa del Señor y traiga a su familia, traiga a aquel enfermo, aquel que está padeciendo por una actitud demoníaca, tráigale a eso que el Señor preparó en este lugar para una noche de liberación, una noche de sanidad. ¿Cuánto dicen amén? También tenemos bautismo el sábado 29, bautismo, casamiento y presentación de niños. Sábado 29 de noviembre, 17 horas. Importante. ¿Cuántos tienen familiares o seres queridos que quieran casarse, bautizarse? Y a su nombre. Entonces, ese sábado vamos a tener bautismo, casamiento y también le invitamos a la Cruzada Apostólica Avivando la Esperanza en Cali, Colombia. Entrada libre y gratuita. Son los días, noviembre 2025 dice. 13 y 14 de noviembre a prepararse el pueblo de Colombia, que el Señor trae un despertar para la nación de Colombia. Y si usted está alrededor de esa nación, de Panamá, alrededor, yo te invito a que puedas pagar el precio, tomate un vuelo, tomate un bus y andate, porque algo de parte de Dios se va a manifestar para tu vida. En el nombre de Jesús, también a prepararse la cruzada de liberación y milagros, noches de poder en la nación de Argentina. El apóstol va a estar junto a sus padres en la fe, el apóstol Oscar Benítez, la profeta Esther, junto a la profeta Giselle. Cruzada para todo público, 21 y 22 de noviembre, 18 horas, y capacitación para pastores. Si usted es pastor, si usted es líder, vaya a esa capacitación que el Señor te va a llevar a introducir a un nuevo nivel. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento te invito a que puedas levantar tus manos. Nos despedimos de la gente que está conectada en las redes sociales. Bendecimos sus vidas en esta tarde y le esperamos mañana. No te pierdas, en el nombre de Jesús. A ver si podemos...